Emma Wilson estaba en su cocina una mañana de lunes, preparando el desayuno para su familia. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas blancas de encaje, proyectando un suave resplandor sobre la mesa de roble. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el de las tostadas con mantequilla mientras Emma seguía con su rutina. Sin embargo, había algo raro. Miró a su hijo de 6 años, Tyler, quien estaba encorvado en su silla. Sus ojos normalmente brillantes ahora estaban bajos, y su tazón de cereal estaba intacto, la leche empapando los círculos de cereal mojados. Sus pequeños dedos jugueteaban nerviosamente con el borde de su mantel, un hábito que había aparecido recientemente. ¿No tienes hambre esta mañana, cariño?, preguntó Emma suavemente, con preocupación creciente. Tyler empujó lentamente el tazón, apenas audible cuando dijo: «No quiero ir a la escuela hoy». Emma sintió un nudo en el estómago. Esta reticencia, la falta de apetito, las pesadillas, algo estaba mal. Tyler se había despertado gritando por malas pesadillas 3 veces esa semana, y la enuresis nocturna había regresado misteriosamente después de 2 años sin ella. Se agachó a su lado, su rostro suavizado por la preocupación. «Cariño, ¿qué te pasa? ¿Te encanta la escuela? ¿Alguien te está haciendo daño? ¿Las lecciones son muy difíciles?». Tyler se encogió de hombros, evitando su mirada. «No me siento bien», murmuró, su voz tan baja que Emma apenas podía oírla. David, el esposo de Emma, bajó el periódico y miró su reloj. «Ya hemos pasado por esto, M. Son solo dificultades de adaptación con su nueva profesora. La señora Peterson puede ser estricta, pero es buena. Todos los padres lo dicen». Emma se pasó una mano por el cabello, no satisfecha con la explicación. «¿Pero y las pesadillas? ¿La enuresis nocturna?». «Es diferente esta vez». David desestimó su preocupación con un gesto de la mano, ya preparándose para salir. «Todos los niños pasan por fases. ¿Recuerdas cuando tenía miedo de la oscuridad? Después de una semana, estuvo bien». Pero Emma no estaba convencida. Esto se sentía diferente, y sus instintos se lo decían. Tyler se excusó, sus hombros caídos mientras caminaba hacia su dormitorio. La inquietud de Emma creció. Su hijo parecía estar cargado de algo que aún no podía comprender. En la parada del autobús, Emma observó a Tyler temblar, su rostro pálido, sus ojos fijos en el suelo. El autobús se acercaba, y Tyler se tensó a su lado. El autobús escolar se detuvo, y las puertas se abrieron con un silbido mecánico. El conductor, el señor Buford, saludó a los niños con su voz estridente, pero Tyler reaccionó con un sonido de sorpresa antes de estallar en sollozos frenéticos. «No quiero ir, por favor, mamá, no me obligues», gritó, su cuerpo tenso de miedo. Emma se arrodilló a su lado, limpiando las lágrimas de sus mejillas. «Tyler, tienes que ir a la escuela. Tus amigos te están esperando dentro». El señor Buford se inclinó hacia adelante con una sonrisa comprensiva, aunque Emma detectó algo inquietante en su tono. «Está bien, amigo. Tengo algo especial para los chicos valientes que viajan en mi autobús». Sacó 2 caramelos envueltos brillantemente y le entregó uno a Tyler, cuyos sollozos se habían calmado al ver los envoltorios coloridos. «Los guardo para situaciones como esta», explicó Buford, guiñando un ojo a Emma. «Funciona siempre». Tyler vaciló, y luego tomó lentamente el caramelo, sus dedos cuidadosamente evitando tocar la gran mano de Buford. Emma pudo ver el cambio en su comportamiento cuando su atención se centró completamente en el caramelo. El cambio repentino de terror a una aceptación tentativa fue desconcertante. Emma sonrió débilmente a Buford. «Gracias, señor Buford. Es muy amable. Por favor, llámame Buford», respondió él con una sonrisa que no llegó completamente a sus ojos. «He estado conduciendo esta ruta durante 20 años. Sé cómo manejar a los más pequeños». Algo en su tono inquietó a Emma, pero lo desestimó, agradecida por su intervención. Tyler subió al autobús con renuencia, echando una última mirada incierta hacia Emma. Las puertas se cerraron con un silbido, y Emma hizo un gesto con la mano mientras el autobús se alejaba, su inquietud creciendo con el caramelo ahora pesando en su bolsillo. Mientras permanecía allí, un movimiento captó su atención. Melissa Sánchez, otra madre, permaneció en la esquina, su mirada fija en donde el autobús había desaparecido. A diferencia de los otros padres que se habían dispersado, Melissa parecía perdida en sus pensamientos. Su apariencia estaba algo desarreglada hoy, le faltaba un pendiente, tenía una mancha de café en su blusa y círculos oscuros bajo los ojos. Emma se acercó a ella con cautela. «¿Todo bien?», preguntó. Melissa se mostró sorprendida pero se recuperó rápidamente con una sonrisa forzada. «Oh, Emma, claro, solo pensando». Miró su reloj,
claramente deseando terminar la conversación. Tu hijo Oscar está en la clase de Tyler, ¿verdad?, preguntó Emma, intentando entablar conversación. Sí, Melissa asintió, recogiendo un mechón de cabello detrás de su oreja. Se sientan en la misma mesa. La señora Peterson mencionó que trabajan bien juntos en los proyectos de arte. Emma dudó antes de preguntar, ¿Oscar ha estado actuando diferente últimamente? La expresión de Melissa vaciló, y bajó la voz. Ha estado tan callado últimamente. Solía hablar sin parar, pero ahora apenas habla. Solo empuja la comida en la cena. Suspiró pesadamente, como si se sintiera aliviada de compartir sus preocupaciones. Sus calificaciones también están bajando. La profesora me llamó ayer por eso. Un escalofrío recorrió a Emma cuando las similitudes entre Tyler y Oscar se volvieron imposibles de ignorar. Ambos niños estaban luchando con ansiedad, pesadillas y comportamientos regresivos. Él dice alguna vez que no quiere ir a la escuela o tiene pesadillas. Emma preguntó, su corazón latiendo rápidamente. Los ojos de Melissa se agrandaron. Sí, ambos. De hecho, ha tenido malos sueños. Hacer que suba al autobús se ha convertido en una batalla todos los días. Se detuvo, estudiando el rostro de Emma. ¿Por qué? ¿Tyler está pasando por lo mismo? Emma sonrió, pero se sintió vacía. Son solo niños que están creciendo. Tyler también tiene rabietas sobre la escuela. Creo que todos pasan por estas fases, dijo, aunque incluso mientras hablaba, la explicación sonaba vacía. Melissa asintió, pareciendo aceptar la explicación, aunque Emma pudo ver la duda en sus ojos. Probablemente tienes razón. Mi esposo dice que me preocupo demasiado. Cree que soy paranoica, pero las madres saben cuando algo está mal, ¿verdad? Emma asintió en silencio, comprendiendo entre ellas. Mientras Melissa revisaba su reloj y se preparaba para irse, Emma le ofreció una sugerencia. Tal vez podamos juntar a los chicos para que jueguen algún día. Podría ayudarles a ambos. Melissa sonrió, la primera sonrisa genuina de su conversación. Me gustaría, dijo, entregando su teléfono a Emma para intercambiar números. Se despidieron, pero la mente de Emma estaba corriendo. La coincidencia de dos niños, en la misma ruta de autobús, en la misma clase, ambos repentinamente temerosos de la escuela, ambos experimentando pesadillas y comportamientos regresivos. Era demasiado llamativa para ignorarla. Emma no podía deshacerse de la sensación de que algo mucho más siniestro estaba en juego. Emma Wilson insertó su llave en la puerta principal con quizás más fuerza de la necesaria, sintiendo el peso del caramelo en su bolsillo. Las coincidencias ocurren todo el tiempo, especialmente con niños de la misma edad pasando por etapas similares. Pero algo en su estómago le dijo que esto no era solo una coincidencia. Al entrar en su casa, encontró a David preparándose para salir al trabajo. Hizo sonar las llaves de su coche y se palmeó los bolsillos en busca de su billetera y teléfono, moviéndose con facilidad por su rutina. Emma, sin embargo, sentía una desconexión. Su inquietud la devoraba mientras sostenía el caramelo envuelto brillantemente que Buford le había dado, el envoltorio captando la luz en la cocina. Tyler tuvo otro ataque de rabia en la parada del autobús, dijo, apoyándose en la encimera para sostenerse, sin darse cuenta de lo que necesitaba hasta ese momento. David hizo una pausa, levantando una ceja, su atención despegándose de sus propios preparativos. Es la tercera vez esta semana, murmuró, pasándose una mano por su cabello bien peinado. ¿Qué pasó esta vez? ¿Lo mismo de siempre? ¿Llanto, rogando no subir al autobús? Emma colocó el caramelo sobre la encimera, observando cómo David lo tomaba y lo giraba en sus manos con ligera curiosidad. ¿Buford te dio esto?, preguntó, su voz suavizándose con una sonrisa. El buen Buford. Él estaba manejando esa ruta cuando éramos niños, ¿verdad? Prácticamente una institución en el vecindario. Todos lo conocen. Emma asintió, observando cómo el caramelo rebotaba una vez sobre la superficie de granito antes de quedarse quieto. ¿Alguna vez te pareció raro?, preguntó con cautela, aunque no estaba segura de cómo expresar su incomodidad. David soltó una risa, negando con la cabeza. Buford, de ninguna manera. Es solo uno de esos conductores de autobús de carrera, tipo gente honesta. Solía dejarnos sentarnos en el asiento del conductor después de la ruta, mostrarnos cómo funcionaban las puertas. Agarró su taza de viaje, tomando un último sorbo antes de asegurar la tapa. ¿Por qué? ¿Te dijo algo? Emma dudó, insegura de cómo expresar la inquietud que la invadía. En lugar de eso, cambió de tema. La señora Peterson llamó ayer. Tyler llegó tarde otra vez. Esa es la cuarta vez este mes. David se encogió de hombros, tomando sus llaves del gancho junto a la puerta. Probablemente solo estaba distraído. Ya sabes cómo se pone cuando ve un insecto o una piedra interesante,
todo lo demás desaparece de su mente. Pero las pesadillas, David, insistió Emma, siguiéndolo hasta la puerta, y la enuresis nocturna, y acabo de hablar con Melissa Sánchez en la parada del autobús. Su hijo Oscar también está teniendo problemas. Está más callado, sus calificaciones están bajando. Ambos niños viajan en el mismo autobús y ambos han llegado tarde varias veces este mes. David suspiró, su impaciencia asomando mientras se volvía hacia ella, su tono despectivo. Es solo la edad. No es el único que está pasando por esto. El primer grado es una adaptación para todos. Emma sintió una oleada de enojo y vergüenza subir por sus mejillas. Esto no se trata de mí, insistió, su voz subiendo ligeramente. Esto se trata de Tyler, y claramente algo está mal. Los niños de 6 años no empiezan a tener terrores nocturnos de la nada. No regresan a la enuresis nocturna sin una razón. La frustración de David era evidente, su mandíbula tensa. ¿Entonces qué sugieres, Emma? ¿Que la escuela lo está traumatizando? ¿Que su profesora, que tiene recomendaciones excelentes, está secretamente aterrorizando a los niños? ¿O tal vez es la comida de la cafetería? No sé qué es, exclamó Emma, levantando las manos en exasperación. Pero una madre sabe cuando algo está mal con su hijo, y algo definitivamente está mal con Tyler. David miró su reloj nuevamente, su frustración ahora palpable. Llego tarde. Hablaremos de esto esta noche, dijo firmemente, inclinándose para darle un breve beso en la mejilla. El gesto fue automático, distante. Salió por la puerta, dejando a Emma de pie en un silencio que parecía amplificar sus pensamientos en lugar de callarlos. Mientras el sonido de su coche se desvanecía, Emma permaneció en su lugar. El peso del caramelo en su bolsillo ahora se sentía más pesado, un recordatorio constante de que algo no estaba bien. Dio vuelta al pequeño dulce en su mano, su mente conectando puntos que no había notado antes, las llegadas tarde a la escuela, las pesadillas, el miedo al autobús. No, se dio cuenta con creciente claridad, no se trataba de la escuela, se trataba del trayecto para llegar allí. Sus instintos gritaban que algo estaba mal, y Emma ya no podía ignorar. Agarró su bolso y las llaves del coche. La necesidad de respuestas era ahora más urgente. El viaje a la escuela primaria Westfield era corto, pero la ruta familiar se sentía extraña. Mientras pasaba por parques del vecindario y pequeños negocios, Emma repasaba lo que diría al director. Esta vez no la iba a desestimar, el bienestar de su hijo estaba en juego. En la escuela, la secretaria la dirigió a la oficina del director Martínez, y Emma caminó por el pasillo, rodeada de arte estudiantil y certificados de logros. Dudó, cuestionándose por un momento. Estaba exagerando, pero no podía desestimar esta sensación. Algo estaba mal. El director Martínez la saludó con una sonrisa ensayada. Señora Wilson, ¿qué la trae por aquí hoy?, preguntó, señalando una silla frente a su escritorio. Emma se sentó, sintiendo como si ella fuera la que estuviera siendo interrogada. Necesito hablar con usted sobre mi hijo, Tyler, dijo, su voz temblando ligeramente con el peso de la pregunta que necesitaba hacer. Ha sido secuestrado. El conductor del autobús, Buford, lo ha llevado a una caravana detrás de la escuela. Los vi entrar. Por favor, tiene que darse prisa. La voz tranquila de la operadora intentó tranquilizarla. Mantenga la calma, señora. Estamos enviando una unidad a su ubicación ahora mismo. Quédese en su vehículo y no se acerque a la caravana. ¿Puede darme la ubicación exacta? Emma rápidamente soltó los detalles, su corazón latiendo tan violentamente que parecía que podría estallar de su pecho. Cada segundo se sentía como una eternidad mientras observaba la caravana desde la distancia, su mente corriendo con aterradoras posibilidades. El autobús amarillo seguía estacionado junto a la caravana, y la gran figura de Buford se veía junto a la puerta mientras mantenía su mano sobre el pequeño hombro de Tyler. Por favor, solo apúrate, susurró Emma para sí misma, agarrando el volante mientras sus ojos nunca se apartaban de la caravana. Sentía una necesidad abrumadora de proteger a su hijo, pero cada fibra de su ser gritaba que no se acercara. Tenía que esperar a las autoridades. Pasaron minutos en un silencio angustiante, pero se sintieron como horas. Finalmente, las luces rojas y azules intermitentes de un coche patrulla atravesaron los árboles, y el alivio de Emma fue tan inmenso que casi lloró. 2 oficiales salieron del vehículo, moviéndose con rapidez y determinación. Uno de ellos, un hombre alto con el cabello corto, se acercó al coche de Emma, mientras el otro se dirigió hacia la caravana. Quédate aquí, ordenó el oficial, su voz firme pero tranquila. Nosotros nos encargamos de esto. Encontraremos a tu hijo. Emma asintió,
con la boca seca. No se atrevió a moverse, demasiado temerosa de apartar los ojos de la escena que se desarrollaba frente a ella. Los oficiales se dirigieron hacia la caravana, sus pasos rápidos y profesionales. Después de unos momentos que se sintieron como una eternidad, el sonido de voces elevadas llegó desde detrás de la caravana, seguido por el inconfundible sonido de una puerta siendo abierta a la fuerza. Emma contuvo el aliento mientras observaba ansiosamente a los oficiales hablar con Buford. La situación se estaba intensificando, y podía ver a los oficiales entrando en la caravana, con las manos listas en sus armas. Finalmente, un grito atravesó el aire, y la pequeña figura de Tyler emergió de la caravana, su rostro pálido pero ileso. Buford fue esposado y empujado al suelo, los oficiales tomando control de la situación. Emma sintió un alivio inmediato mientras saltaba de su coche, con las piernas temblorosas mientras corría hacia su hijo. Tyler, con los ojos muy abiertos llenos de confusión, corrió hacia sus brazos, y ella lo abrazó fuertemente, sin poder detener las lágrimas que caían por su rostro. «Está bien, cariño», susurró, su voz temblando de emoción. «Ahora estás a salvo, mamá está aquí». Los oficiales hablaron brevemente con Emma, confirmando que Buford había sido detenido y que la investigación continuaría, pero por ahora, Tyler estaba a salvo. Mientras la policía se llevaba a Buford, Emma mantenía a su hijo cerca, sintiendo como el peso de la experiencia se aliviaba con cada segundo que pasaba. Aunque el alivio de Emma era palpable, las preguntas seguían en su mente. ¿Por qué Buford había tomado a su hijo? ¿Qué había sucedido en esa caravana? Estas preguntas la perseguirían, pero por ahora, lo único que importaba era que su hijo estaba a salvo, y el hombre en quien alguna vez confió había mostrado su verdadera naturaleza de la peor manera posible. Emma besó la frente de Tyler, el calor de su pequeño cuerpo en sus brazos la anclaba mientras susurraba suavemente: «Nunca dejaré que te pase nada, cariño, nunca más». La voz de la operadora permaneció tranquila y firme mientras el pánico de Emma comenzaba a subir. «Señora, necesito que respire profundamente y me diga su nombre y ubicación». Emma se obligó a inhalar, el aire frío mordiendo sus pulmones mientras hablaba. «Mi nombre es Emma Wilson. Estoy en un camino de servicio detrás de la escuela primaria Westfield. Hay un autobús escolar amarillo estacionado junto a una caravana blanca con franjas grises. Mi hijo, Tyler, está allí dentro con el conductor del autobús, y no debería estar». «¿Cuántos años tiene su hijo, señora Wilson?» «6. Solo tiene 6 años». La voz de Emma se rompió, llena de miedo y urgencia. «El conductor del autobús es un hombre llamado Buford. Lo vi sacar a Tyler del autobús y meterlo en la caravana. Esto no es normal. Esto no está bien». La voz de la operadora permaneció firme, guiando a Emma a través de sus pensamientos fragmentados. «Se están enviando oficiales a su ubicación ahora mismo, señora Wilson. ¿Está en un lugar seguro? ¿Puede ser vista desde la caravana o el autobús? Estoy estacionada detrás de unos árboles. No creo que puedan verme», susurró Emma, sin apartar los ojos de la puerta de la caravana. «Por favor, dígales que se apuren. No sé qué está pasando allí dentro. Manténgase en su vehículo. No se acerque a la caravana ni al autobús. Esto podría ser una situación peligrosa, y necesitamos que permanezca a salvo hasta que llegue ayuda». La mano de Emma temblaba mientras sujetaba su teléfono, escuchando la voz de su hijo a lo lejos. Un pequeño y débil llanto atravesó las paredes de la caravana, enviando un escalofrío por su espina dorsal. «Puedo oír a mi hijo», jadeó Emma, interrumpiendo las instrucciones de la operadora. «Suena asustado. Puedo oírlo a través de las paredes». «Señora Wilson, los oficiales están a solo minutos. Por favor, manténgase en su vehículo». Pero Emma ya había dejado caer su teléfono sobre el asiento del pasajero, todos sus instintos gritándole que se moviera, que actuara, que protegiera a su hijo. Sin pensarlo, abrió la puerta del coche y corrió hacia la caravana. El gravillo bajo sus pies crujía mientras su corazón golpeaba en su pecho. Al llegar a la caravana, Emma golpeó la puerta, sus puños temblando de rabia. «Buford, abre esta puerta ahora mismo», exigió, su voz más firme de lo que se sentía. Por un momento, hubo silencio, y luego el sonido de unos movimientos desde dentro de la caravana. Cajones cerrándose, palabras susurradas que Emma no pudo distinguir. La puerta se abrió, revelando a Buford de pie en el umbral,
su gran figura llenando la entrada estrecha. Su camisa estaba desbordada de un lado, su rostro sonrojado con lo que Emma solo pudo describir como sorpresa o algo peor. «Señora Wilson», exclamó, sus cejas alzadas en aparente shock. «¿Qué hace usted aquí?». Los ojos de Emma se dirigieron rápidamente a través de él, tratando de ver dentro de la caravana. «¿Dónde está mi hijo?». Buford se movió, intentando bloquear su vista con su cuerpo. «Ahora, señora Wilson, ha habido un malentendido», comenzó, su voz tomando un tono conciliador que solo avivó la furia de Emma. Sin pensarlo, Emma se empujó contra él, la adrenalina recorriéndole las venas. Jadeó cuando vio a Tyler sentado en un pequeño banco dentro de la caravana, con lágrimas corriendo por su rostro. Su camiseta roja brillante estaba arrugada, fuera del pantalón, y su expresión mostraba una mezcla de alivio y vergüenza que desgarró el corazón de Emma. «Tyler, ven aquí ahora mismo», llamó, con los brazos extendidos. Tyler salió disparado del banco, corrió hacia ella y la abrazó por la cintura, sollozando sobre su camiseta. El aroma de su champú con olor a manzana se mezclaba con algo dulcemente nauseabundo en el aire de la caravana. Los ojos de Emma escanearon el pequeño espacio, sus sentidos agudizados. Los envoltorios de caramelo cubrían la mesa. Una cámara digital descansaba en una estantería sobre una cama estrecha. Las cortinas estaban cerradas en las ventanas de la caravana, bloqueando la luz exterior, haciendo que el espacio se sintiera aún más pequeño, más asfixiante. Buford levantó las manos a la defensiva, interponiéndose entre Emma y la puerta. «Esto no es lo que parece», insistió, su voz firme pero traicionada por un atisbo de nerviosismo. Tyler no se sentía bien, solo lo estaba ayudando. Iba a llevarlo de vuelta a la escuela en cuanto se sintiera mejor. La voz de Emma era baja pero firme. «Muévete de la puerta». La voz de Buford se volvió más defensiva. «Señora Wilson, está exagerando. Esto es un simple malentendido. Llevo 20 años conduciendo para los niños. Los padres confían en mí». Antes de que Emma pudiera empujarlo, el sonido de voces que se acercaban atravesó la tensión. Voces firmes, autoritarias, seguidas por el inconfundible sonido de sirenas de policía. «Policía, aléjese de la puerta», ordenó un oficial mientras se acercaba cautelosamente a la caravana, su arma apuntando a Buford. El rostro de Buford perdió el color, sus manos subiendo lentamente sobre su cabeza mientras se apartaba de la puerta. Más sirenas aullaron a lo lejos, señalando la llegada de unidades adicionales. Emma sintió que sus rodillas se debilitaban con una mezcla de alivio y shock. A medida que los oficiales se acercaban, un oficial mantenía su arma apuntando a Buford mientras el otro se acercaba a Emma y Tyler. «Señora, ¿están bien usted y el niño?», preguntó el oficial, sus ojos escaneándolos en busca de lesiones visibles. Emma asintió, incapaz de hablar por el nudo en su garganta. Tyler, aún temblando, presionó su rostro contra su costado, buscando consuelo. «Llévenlos fuera de aquí», instruyó el primer oficial a su compañero, sin apartar los ojos de Buford. «Llévenlos a un lugar seguro mientras aseguramos la escena». El segundo oficial guió suavemente a Emma y Tyler lejos de la caravana, llevándolos hacia una zona segura mientras se manejaba la situación. El corazón de Emma seguía acelerado, su cuerpo temblando por la adrenalina y el shock de lo que acababa de suceder. Mientras tanto, Buford seguía protestando en voz alta, su voz forzada. «Todo esto es un malentendido. Solo estaba ayudando al niño. No se sentía bien en la escuela. Pregúntale a él mismo». A pesar de sus protestas, su rostro había adquirido un tono enfermizo. El sudor cubría su frente mientras el oficial se acercaba a él, con las esposas listas. Emma mantuvo a Tyler cerca, poniéndose entre él y Buford, como un escudo protector para su hijo. Mientras el oficial aseguraba a Buford con las esposas, Emma sintió una satisfacción sombría, sabiendo que su hijo finalmente estaba a salvo. Pero mientras Buford era escoltado lejos, Emma no podía dejar de preguntarse qué había estado pasando exactamente, cuánto tiempo había estado sucediendo esto y qué habían interrumpido. Las respuestas podían esperar. Por ahora, Emma solo estaba agradecida de tener a su hijo en sus brazos, a salvo y sano. «Pero ahora me creerás, David, verás lo equivocados que estábamos ambos al ignorar las señales». Podía escucharlo al otro lado de la línea, asimilando la gravedad de la situación. «Lo siento tanto, Emma. Yo nunca debí haberlo dejado pasar. Debí haberte escuchado». Emma sintió, aunque él no podía verla. Las palabras no borraban el peso en su pecho, pero eran un pequeño y amargo consuelo. Miró a Tyler, que seguía aferrándose a su regazo, su cuerpo frágil y pequeño, pero sus ojos abiertos de agotamiento y confusión. La trabajadora social, la señorita Jenkins,
habló suavemente. Señora Wilson, comenzaremos con algunas preguntas básicas cuando esté lista, pero no hay prisa. Nos encargaremos de él. Tyler asintió lentamente pero no levantó la vista, aún enterrado contra el pecho de su madre. Emma extendió la mano para alisar su cabello, intentando ofrecerle algo de consuelo en medio del caos que los rodeaba. El calor de su pequeño cuerpo, la suavidad de su respiración, la mantenían anclada. En medio de la conmoción, Emma no podía evitar pensar en las señales que había ignorado antes, el retraimiento silencioso, las pesadillas, los sutiles indicios de miedo que había desestimado a favor de otras explicaciones. Había ignorado su instinto, intentando racionalizar todo, pero sus instintos siempre habían tenido razón. Su hijo había estado en peligro, y tenía que vivir con el conocimiento de que no lo había protegido antes. La voz de David volvió a escucharse, más tranquila ahora. No puedo creer, ya voy camino a la estación. Por favor, no dejes que tenga miedo. Dile a Tyler que voy en camino. Arreglaremos esto, Emma, arreglaremos todo. La garganta de Emma se apretó mientras miraba a su hijo, su rostro enterrado en su camiseta como buscando refugio del mundo que de repente se había vuelto al revés. Se lo diré, David, pero ahora, solo necesitamos superar esto. Fue entonces cuando la puerta de la sala de entrevistas se abrió, y la detective, una mujer de cabello oscuro y ojos penetrantes, entró. Le ofreció una sonrisa suave, pero había una gravedad innegable en su expresión. Estaba preparada para lo que vendría. Señora Wilson, dijo la detective, su tono respetuoso pero profesional. Vamos a hacer el proceso lentamente, paso a paso. Necesito que ambos estén lo más cómodos posible. Sé que esto es difícil, pero su hijo es increíblemente valiente. Vamos a ayudarlo. Emma no respondió de inmediato. Simplemente asintió, sus dedos apretando suavemente la mano de Tyler, tratando de transmitir una sensación de seguridad que ella misma no sentía. Sabía que el proceso que tenían por delante sería largo y difícil, pero por ahora, Tyler estaba a salvo. Habían atrapado a Buford a tiempo, y por eso, Emma seguiría agradecida, aunque estaba profundamente consciente del largo camino hacia la sanación que tenía por delante tanto ella como su hijo. Será más largo de lo que pensábamos. Vamos a encontrar todo lo que podamos, señora Wilson. Nos aseguraremos de que Buford no haga daño a nadie más. La mente de Emma dio vueltas con el peso de las palabras de la detective, pero trató de mantenerse firme por el bien de Tyler. Podía oír las voces amortiguadas de los otros padres y niños en el fondo, el suave murmullo de la actividad en la estación. A pesar de todo, no podía evitar sentir una ola de alivio. Buford estaba siendo expuesto, y más niños estaban siendo salvados. Pero la ira y la culpa la devoraban, cuestionando cuántas veces Tyler y los demás habían sufrido antes de que ella tomara acción. Su corazón se apretó mientras miraba de nuevo hacia la sala de entrevistas. A través del vidrio, podía ver a Tyler aún trabajando en su libro para colorear, su frente fruncida en profunda concentración. La inocencia con la que debería haber vivido estaba siendo reemplazada por algo demasiado pesado para un niño de su edad. Emma se rompió al verlo así, tan joven, tan cargado, y aún así, tan resistente. ¿Cómo estás, señora Wilson?, preguntó la detective Morris, interrumpiendo sus pensamientos. Yo, no lo sé, respondió Emma, su voz apenas un susurro. Solo sigo pensando, ¿cómo no lo vi? ¿Cómo pude no haberlo notado antes? La mirada de la detective se suavizó, pero sus palabras seguían siendo firmes. Hiciste lo que pudiste, seguiste tus instintos, y eso es lo que importa. Lo trajiste a casa hoy. Emma asintió, aunque el sentimiento de culpa seguía allí. Pensaba en todas esas mañanas cuando Tyler había rogado por no ir a la escuela, todos esos días cuando había llegado tarde a casa, temblando, y ella no lo había cuestionado lo suficiente. Había creído las excusas, las citas con el doctor y los retrasos por tráfico, y lo había atribuido a caprichos infantiles típicos. Pero ahora, estaba claro que su hijo había estado sufriendo en silencio. La detective continuó, necesito informarle que vamos a reunir más pruebas esta noche. Estamos registrando la casa de Buford y revisando su historial. Según lo que ya hemos encontrado, esto podría ir más allá de la ruta del autobús escolar. Emma cerró los ojos brevemente, tratando de absorber todo. No podía creer que Buford, alguien que había sido una figura en su comunidad durante tanto tiempo, fuera capaz de actos tan monstruosos. El pensamiento de que había depredado a tantos niños, y Emma no lo había sabido,
era casi insoportable. El silencio en la sala se alargó mientras Emma procesaba todo. Podía oír la voz tranquila de Tyler del otro lado de la estación, hablando con el psicólogo infantil. Al menos ahora estaba recibiendo ayuda, ya no estaba solo. Nos pondremos en contacto, agregó la detective Morris suavemente, su voz sincera. Y no se preocupe, señora Wilson, nos aseguraremos de que esto nunca vuelva a suceder. Emma forzó una débil sonrisa en respuesta, pero su mente seguía acelerada. Gracias, logró decir, con la voz temblorosa. Con eso, la detective se fue para continuar supervisando la investigación, dejando a Emma sentada en el silencio de la sala, con sus pensamientos dando vueltas. No podía dejar de pensar en los otros niños, cuántos más habían sido afectados, cuántos otros habían sufrido en silencio antes de que alguien, como ella, finalmente lo notara. El peso de todo eso la golpeó en oleadas, pero en medio de la aplastante realización, había una verdad innegable: había salvado a su hijo, y, mientras tuviera aliento en su cuerpo, se aseguraría de que nunca tuviera que soportar algo como esto otra vez. Emma se levantó y caminó hacia la ventana donde podía ver a Tyler, aún perdido en su trabajo con los crayones, sus manitas temblando ligeramente mientras sostenía el crayón. Quería abrazarlo para siempre, protegerlo del mundo que había intentado arrebatarle su inocencia. Sabía que la sanación tomaría tiempo, pero por ahora, al menos, estaba a salvo, y eso era suficiente por hoy. El peso de las emociones de Emma se sintió sobre ella mientras estaba en el porche, mirando la calle tranquila. El mundo exterior parecía inalterado, pacífico y ordinario, pero en su corazón, todo había cambiado. Había pasado por tanto en un solo día, aprendiendo la verdad sobre Buford, el terror que su hijo había sufrido y la dolorosa realización de que había ignorado las señales por tanto tiempo. Pero mientras veía a David cargar a Tyler hacia la casa, Emma encontró una nueva determinación creciendo dentro de ella. El camino por delante sería largo, lleno de días difíciles y muchas preguntas aún sin respuesta. Pero no estaba sola, lo enfrentarían juntos, paso a paso. Volviendo hacia la casa, Emma sintió una profunda sensación de determinación. Había salvado a Tyler hoy, pero sabía que había más trabajo por hacer por él, por su familia, y por los niños que aún necesitaban que sus voces fueran escuchadas. Había jurado no ignorar nunca más sus instintos, y no lo haría. La seguridad y el bienestar de su hijo siempre serían lo primero de ahora en adelante, sin importar lo que pasara. Entró a la casa, cerrando suavemente la puerta detrás de ella, su corazón un poco más liviano sabiendo que Tyler estaba a salvo, por ahora. Estaba en casa, estaban en casa, y haría lo que fuera necesario para protegerlo, siempre. Mientras la noche se asentaba, Emma se sentó en el sofá junto a David, quien le cepillaba suavemente el cabello a Tyler mientras él dormía en sus brazos. Ella se recostó en él, el consuelo de su presencia ofreciendo una tranquila seguridad. En el silencio de ese momento, con el suave sonido de la respiración de Tyler llenando la habitación, Emma se permitió un breve momento de paz. Pero incluso entonces, su mente seguía volviendo a Buford, el hombre en quien habían confiado, el hombre que había hecho daño a tantos niños, y juró que nunca olvidaría los rostros de los niños cuyas voces habían sido silenciadas, cuya inocencia había sido robada. Mañana traería más preguntas, más entrevistas y más dolorosas revelaciones. Pero por esta noche, Emma se permitió un momento de alivio. Estaban en casa, a salvo y juntos, y eso era suficiente por ahora. La oscuridad afuera parecía profundizarse, pero dentro de su hogar, había una luz tranquila, una pequeña y constante llama de esperanza que los guiaría a través de lo que viniera. Emma sabía que el camino hacia la sanación sería largo, pero era un viaje que tomaría paso a paso, con Tyler a su lado.